Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Bendito el nombre del Señor. Amén, amén. Estamos estudiando los dones y hemos visto en primer lugar que para una mejor comprensión de los dones, los dividimos en tres grupos, de 3 dones cada grupo. Y hemos visto el primer grupo, que es el grupo de revelación, que está conformado por el don de la palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. Y estamos mirando el segundo grupo, que es el grupo de poder, conformado por el don de fe, el don de sanidad y el don de hacer milagros. Y de este grupo hemos visto 2, el don de fe y el don de sanidad. Y en esta noche vamos a hablar acerca del don de hacer milagros. Oiga, el don de hacer milagros. Pero primero miremos 3 cosas con relación al don de hacer milagros. Primero, que para que este don opere, el hermano tiene que estar lleno de gracia y de poder, como estaba Esteban cuando hacía grandes prodigios ante el pueblo. Dice Hechos capítulo 6, el verso 8, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes señales y prodigios ante el pueblo. Mi hermano, que Esteban estaba lleno de gracia y de poder. Segundo, el don de hacer milagros no es lo mismo que el don de fe. Oiga, el don de hacer milagros no es lo mismo que el don de fe, porque el don de fe es el poder. Oiga, es el poder por medio del cual Dios habla. Y al hablar hace que las cosas se cumplan. Por ejemplo, Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Tercero, el don de fe y el don de hacer milagros son diferentes, según lo dice la palabra de Dios en el capítulo 12, versos 9 y 10, que a uno es dada fe, a otro el hacer milagros por el mismo Espíritu. A uno le es dado fe, a otro el don de hacer milagros por el mismo Espíritu. Entonces, estos 2 dones son diferentes. Bendito sea su nombre. Pero para hablar del don de hacer milagros, primeramente tenemos que saber qué es un milagro. Tenemos que saber qué es un milagro, porque todas las sanidades no son milagros. Oiga, todas las sanidades no son milagros. San Marcos 6, el verso 5, dice,
y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Dice su palabra que el Señor Jesús en su propia tierra no pudo hacer ningún milagro por causa de la incredulidad de su pueblo, pero sí sanó a unos pocos enfermos. Eso nos está diciendo que todas las sanidades no son milagros, porque el Señor sanó a unos pocos enfermos, entonces no todas las sanidades son milagros. Un milagro, oiga, un milagro. ¿Qué es un milagro? Tenemos que saber qué es un milagro. Yo no sé si los hermanos que están allí escuchando la palabra me pueden colaborar para realmente definir qué es un milagro. Pero mientras los hermanos piensan, les voy a decir qué es un milagro. Un milagro es la suspensión sobrenatural de una ley natural. Oiga, un milagro es la suspensión sobrenatural de una señal, de una ley natural. En la Biblia hay una historia que ilustra esta gran verdad, y es la historia de Eliseo y los hijos de los profetas. Dice la Biblia que el lugar donde estaba Eliseo con los hijos de los profetas era un lugar muy estrecho, porque muchos hijos de profetas venían para estar con Eliseo, para verle hacer milagros y para oír las instrucciones del profeta. Así que eran muchos y el lugar quedaba estrecho. Entonces fueron al monte a cortar madera para ampliar el lugar donde ellos estaban. Y estando cortando la madera, el hierro de uno que estaba cortando un árbol cayó al agua. En ese momento el hombre dice: ¡ay, Señor! Era prestado. Inmediatamente Eliseo preguntó: ¿dónde cayó el hierro? El joven le dijo: en este lugar. Y Eliseo cortó un palo, lo metió allí en el lugar donde el hierro había caído. Y dice la palabra de nuestro Dios que ese palo hizo flotar el hierro, pero realmente no fue el palo que hizo flotar el hierro, fue el gran poder de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Eso fue un milagro, porque un milagro es la suspensión sobrenatural de una ley natural. Por eso, realmente, todas las sanidades no son milagros. Así que lo que hizo Eliseo por el gran poder de Dios fue invirtió una ley de la naturaleza, una ley según la cual los objetos pesados se hunden
Y el hierro, según algunos comentaristas, pesaba casi 8 veces más del peso del agua. Mire, el peso del hierro pesaba casi 8 veces más que el peso del agua. Así que tan pronto el hierro cayó en el agua, se fue a lo profundo. Pero Eliseo, por el don de hacer milagros, hizo flotar el hierro. Bendito el nombre de Jesús. Otro ejemplo de milagros fueron milagros que Moisés hizo en Egipto frente al faraón, que fueron varios milagros. Pero el milagro más grande, el milagro más glorioso, fue cuando él dividió el mar Rojo para que el pueblo hebreo pasara en seco. Ese fue un gran milagro. Éxodo 14, verso 16 nos dice: y tú alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar, divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Este fue un gran milagro y un ejemplo del poder infinito de Dios en el reino de la naturaleza. Y la señal natural fue un recio viento del este, dando a entender que era obra del poder de Dios, a quien los vientos y el mar le obedecen. Este milagro nos deja una hermosa enseñanza. Este milagro nos habla acerca del plan glorioso de nuestra salvación. Miremos realmente la enseñanza. El paso de Israel por medio del mar era tipo de nuestra conversión. Oiga, el paso de Israel por medio del mar era tipo de nuestra conversión, porque Israel pasó de la esclavitud a la libertad gloriosa. Y usted sabe, hermano, que la palabra conversión significa convertir una cosa en otra cosa, convertir un hombre pecador en un hombre bueno, convertir un hombre que solo piensa en las cosas que son del mundo para que piense solamente en las cosas de Dios. Así que el paso de Israel por medio de las aguas nos hablan realmente acerca de nuestra redención, de nuestra salvación. Bendito sea su nombre. En Egipto, Moisés hizo grandes milagros, pero no olvidemos que el milagro más grande fue cuando dividió el mar Rojo. Cuando Israel pasó, oiga, por medio del mar Rojo, cuando Israel pasó en medio de ese mar, que se abrió un camino para que pasara al otro lado en seco, hermano, eso fue algo glorioso
porque sabe cuál era el tipo que nos estaba enseñando. Nos estaba enseñando el bautismo en el nombre del Señor Jesús, dice la palabra de nuestro Dios. Primera de Corintios capítulo 10, el verso 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Diga, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar. Y nosotros, por la gracia de nuestro Dios, por su amor y su grande misericordia, también hemos sido sumergidos en Cristo, allí en las aguas del bautismo, cuando un ministro ordenado por Dios nos invocó ese nombre que es sobre todo nombre para el perdón de nuestros pecados. Y los egipcios que iban siguiendo al ejército de Israel quedaron sepultados en medio del mar. Allí murieron todos los enemigos del pueblo hebreo. Allí quedaron sepultados. Y Moisés les dijo en un momento de temor, porque viendo ellos que el enemigo venía ya para alcanzarlos, sintieron miedo. Pero Moisés les dijo, no temáis, porque esos enemigos que vienen tras nosotros, nunca jamás los veréis. Oiga, nunca jamás los veréis. Un tipo del hombre viejo con todos sus pecados y sus vicios que nos esclavizaban, pero que el día del bautismo allí quedó sepultado ese hombre viejo con todos sus pecados, con todos sus deseos, quedó sepultado y nunca más nos volverán a esclavizar. Porque el apóstol Juan escribe diciendo, el que es nacido de Dios no peca, no practica el pecado. Y nos dice por qué. Porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. No puede pecar, no puede vivir practicando el pecado, porque esa palabra de Dios está en él y no puede pecar. Otro ejemplo acerca de los milagros son los milagros soberanos que Dios hace a través de su poder, que no son por el don de fe, ni por el don de hacer milagros, que son por el poder soberano de nuestro Dios. Por ejemplo, Dios intervino cuando Daniel fue echado en el foso de los leones. Dios desde los cielos habló y le cerró la boca a los leones. No fue que Daniel los convirtió en animales mansos, no. Fue el gran poder de Dios que cerró la boca de los leones para que no le hicieran mal, para que no dañaran a Daniel.
que era un siervo fiel de nuestro Dios. Y tenemos otro gran milagro, que es cuando los 3 jóvenes hebreos fueron echados al horno de fuego, que ardía 7 veces más de lo acostumbrado, y salieron victoriosos de ese horno. Ni siquiera un solo cabello olía quemado, porque en medio del horno apareció un ser glorioso paseándose con ellos, y en vez de la candela matarlos allí, lo que hizo fue liberarlos. Los echaron atados, pero de allí salieron desatados. El fuego lo que hizo fue romper las cadenas y las ligaduras que los tenían atados. Hermano, Dios puede. Oiga, Dios puede tender una mesa en el desierto a favor de su pueblo, en beneficio de su pueblo. Dios puede tender una mesa en el desierto y servirnos un gran menú para alimentarnos allí en ese desierto, porque Dios tiene todo el poder, es el Dios de lo imposible, es el Dios todopoderoso que siempre nos cuida y está protegiendo a sus hijos, como en este tiempo que nos está ayudando, nos está protegiendo, nos está sosteniendo y nos está guardando. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué no le damos una alabanza al que vive por los siglos y de los siglos? A su nombre sea la gloria. Pero alguien puede decir que uno de esos beneficios que Dios hace en nuestro favor es para que nosotros tengamos fe, porque hay muchos que todavía creen que los milagros producen fe en el corazón del incrédulo, pero eso no es verdad. Los milagros no producen fe, porque la fe es el producto, la fe es la consecuencia de oír la gloriosa palabra de nuestro Dios, como dice Romanos 10, verso 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de nuestro Dios. Para que el hombre pueda creer en el Evangelio de Jesucristo, él tiene que oír su palabra, porque es su palabra la que produce fe en el corazón del hombre. Los milagros y las señales no producen fe. Los milagros y las señales y los prodigios y las maravillas son la demostración de Dios de que lo que nosotros, sus hijos, predicamos es la verdad. Aleluya. Pero los milagros no producen fe, porque lo único que produce esa fe genuina, esa fe maravillosa, esa fe gloriosa, es la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe una cosa, hermano? Cristo le dijo a un hombre rico a través de Abraham, un hombre rico que aquí en el mundo tuvo todo,
pero que no tuvo a Dios, y cuando murió fue al infierno, y estando allí atormentado por esas llamas, le rogó a Abraham para que enviara a Lázaro y mojara la punta de su lengua solamente con el agua que cogiera en un dedo. Pero Abraham le negó. Entonces el hombre le dice, bueno, entonces, ¿por qué no envías a Lázaro a la casa de mi padre? Tengo 5 hermanos, para que les testifiques, para que no vengan ellos también a este lugar. ¿Y sabe qué le respondió Abraham? Abraham le respondió y le dijo, a los profetas y a Moisés tienen, óiganlos. Pero el hombre rico, allí en el infierno, todavía seguía siendo incrédulo, porque le dijo a Abraham, Señor, no. Pero si alguno se levantara de los muertos, entonces se arrepentirán. Pero Abraham le dijo, si no creen a Moisés y a los profetas, tampoco creerán si alguien se levantara de la tumba. ¡Qué gran verdad! Porque mi Cristo murió en la cruz del Calvario en nuestro lugar. No se quedó en la cruz. Fue sepultado en un sepulcro nuevo porque Él merece el primado. Pero a los 3 días salió victorioso de la tumba con gran poder y gloria. Y sin embargo, los hombres no creen lo que Cristo dice a través de su gloriosa palabra. Todavía siguen deseando ver señales para poder creer. Pero el Señor dijo algo. Él dijo que allí en la fiesta de Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, Él hizo muchas maravillas, muchos milagros, y muchos creyeron en Él cuando vieron los milagros. Pero dice que Él no se fiaba. Él no le tenía confianza a esas personas que habían creído en Él porque habían visto los milagros. Porque es que los milagros no producen fe. Los milagros producen emoción. Lo único que produce una fe genuina, una fe verdadera, una fe que es el medio para el hombre apropiarse de la gracia de Dios, es esta bendita y santa palabra que estamos predicando en esta noche y que seguimos predicando en este tiempo, como dice el Señor, y será predicado este evangelio por todo el mundo y entonces vendrá el fin. Hermano, los milagros no producen fe, producen emoción, pero la palabra de Dios produce convicción, produce una fe verdadera, una fe genuina, que es la que hace que nosotros agrademos a Dios, como dice su palabra, empero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero esto solo lo produce la predicación de este evangelio glorioso. Yo le invito, hermano, en este momento, para que nosotros cada día le digamos, Señor Jesús, permite que yo pueda cada día predicar tu santa y gloriosa palabra.
y que si tú me has dado un don, me ayudes a descubrirlo para ponerlo en beneficio de mis hermanos, porque el don Dios nos lo da para provecho, para beneficio de nuestros hermanos, para beneficio del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Démosle gracias a Dios por su gloriosa palabra en este momento. Señor Jesús, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra predicada, Jesús. Esperamos que esta palabra fortalezca, enriquezca, que esta palabra consuele, Señor, los afligidos y nos anime, nos motive a seguir este camino hasta llegar a la meta final. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén. Hermanos, que el Señor Jesús nos siga bendiciendo y una feliz noche para todos.